Buenas noches, mi nombre es Gloria Daniela Restrepo Sánchez, soy estudiante 11 del Colegio del Rosario Campestre. El siguiente video tiene el fin de contarles a ustedes quién era Pedro Antonio Marín Rodríguez. Pedro Antonio Marín Rodríguez, alias Manuel Marulanda o Tiro Fijo, nació en Génova, Quindío, el 12 de marzo de 1930 y murió el 26 de marzo del 2008 en las selvas del Meta gracias a un infarto. Muere de 77 años en las selvas en mano de todas sus combatientes. Alias Manuel Marulanda fue un colombiano cofundador de las FARC y máximo jefe pues de este grupo. Marín venía de una familia que era liberal. Para el tiempo en donde se desató el cerebro bogotazo y próximamente tuvo como consecuencia la muerte de el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Pedro Antonio Marín, junto con otro grupo de campesinos, cogió las armas primero para defenderse de las bandas armadas de los conservadores y en segundo lugar pues para atacarlas. En esa época, que era más o menos 1948-1953, la violencia política estaba abatida por su presidente, pues por el presidente de esa época, Laureano Gómez, quien era un amante del fascismo y un intransigente. Bueno, después de esto, Marín empezó a ser conocido como Tiro Fijo, porque en sus épocas de combatiente tenía como un don de darle al blanco a lo que se quería como atacar, como quien dice, donde ponía el ojo ponía la bala. Recibió un entrenamiento militar por la mediación de el Partido Comunista de Colombia en una sucursal soviética. Después de ese entrenamiento adoptó el nombre de Manuel Marulanda Vélez en honor a un sindical que había sido asesinado acá en Bogotá para el año de 1951. Ya cuando se organizaron como una guerrilla campesina, con algunos aspectos como que más propios del vandalismo, Marulanda y todos sus compañeros hicieron frente a la represión conjunta. Esto desató una guerra civil que causó más de 200.000 muertos y que más tarde originó la populista dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien decretó una amnistía en 1953, pero que nunca pudo acabar con la guerrilla. Ya cuando los guerrilleros estaban como inmersos en el comunismo agrario, por lo que ellos eran campesinos, pasaron de la autodefensa de lucha armada en la región andina, donde era que estaban ubicados, a organizar como unas repúblicas independientes. Aquí fue cuando el Ejército Nacional lanzó como una operación aniquilista. ¿A qué me refiero con esto? El ejército de nuestro país, de Colombia, se había dado cuenta que ellos no producían como nada bueno, sino que estaban tomando las armas para hacer como que su propia justicia. Entonces decidieron como acabar con esto. Marulanda, sin embargo, decidió atacar, y existe un mito insurgente el cual dice que fueron solamente 48 hombres los que se lograron escapar, y de ahí pudieron crear lo que hoy en día conocemos como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y más tarde, para el 27 de mayo de 1964 más o menos, se autoproclamaron en Marquetalia, que queda ubicado en el departamento de Tolima, al sureste de Bogotá, ubicado en Colombia. ¿Qué más les puedo contar? Manuel Marulanda fue criticado desde la izquierda legal en Colombia y también en el exterior, por intentar buscar soluciones a los problemas que vivía en ese tiempo el país,
mediante el empleo de la lucha armada, mediante los carros bombas, las minas antipersonas, el narcotráfico, el desplazamiento forzoso, la tortura de otros actos, muchas veces obligar a que tener combatientes que no querían estar en esa lucha. Y eso lo que ha desencadenado es una guerra que ha venido perjudicando a nuestro país y a los dos bandos, que está entre conservadores y liberales en ese tiempo. Pero también como que se tiene en cuenta que el paramilitarismo fue que fue el culpable de muchas masacres de las que hoy en día todavía sufre problemas nuestro país. Aunque habemos muchas personas que reconocemos que toda la guerra que nos ha dejado ha sido muy mala, existen personas tanto de Colombia como del exterior que apoyan las ideas que tenía Manuel Marulanda como un comunista agrario y, y que apoyan o que creen que recurrir a la violencia fue lo debido para como mostrar la inconformidad que ellos tenían a la forma en la que actuaba el gobierno y la dirigencia de la sociedad colombiana. Los crímenes que han estado a la cabeza de Manuel Marulanda o que estuvieron a la cabeza fue el asesinato de 11 policías con una burrobomba en 1996. Tenemos por otro lado el ataque al Club de los Nogales, que nos dejó 56 muertos y 158 heridos. Y por otro lado el ataque a 14 subversivos paramilitares en Antioquia. Aparte ¿de qué? Aparte de todos los crímenes que él mandó a cometer, o sea, estando en cabeza, cuando él fue combatiente y aún así como máximo jefe, tuvo acusaciones de secuestro, homicidio, terrorismo, narcotráfico, hurto, daño del bien ajeno, asalto, entre otros. Si nos damos cuenta, Pedro Antonio Marín Rodríguez era una persona que quiso seguir sus ideologías por un problema que se desató, el Bogotazo, donde muchos de los liberales se vieron como amenazados porque su líder en ese tiempo fue asesinado. Entonces, como que en su afán de hacer su misma justicia, lo que fue logrando fue convertir como a Colombia en un país lleno de violencia, porque eso fue lo que él originó. Cuando él murió, ya tenía 77 años, pero había sido el máximo jefe y actualmente el más viejo en todo el mundo. Fue un boom muy grande para las FARC, pero gracias a Dios hasta el momento se le conocieron 7 hijos, de los cuales uno de ellos tomó la cabeza y los demás hijos siguieron siendo como proclamadores de este movimiento. Actualmente las FARC todavía operan en Colombia y en la zona fronteriza con Venezuela, siguen cometiendo estos actos, y aunque tenemos un tratado de paz en camino o que se está realizando, vemos que todavía se siguen cometiendo crímenes como los que él cometió estando a la cabeza. Pues eso es todo. Si nos damos cuenta, pues fue un líder, pero no para bien, porque ha causado mucho daño a la sociedad en el afán de conseguir sus ideales políticos. Y por otro lado, pues marcó tanto que mucha gente todavía lo quiere y lloró mucho su muerte, y por eso es que aún hoy en día siguen sus pasos. Muchísimas gracias.